Bueno, muy buenos días. Em, Hoy vamos a hablar sobre un poco de lo que es la telemedicina. Dentro de ese grueso de componentes que está la teleconsulta, el teleconcepto, el teleseguimiento y cómo podemos aprovechar estas herramientas para suplir la necesidad de evaluación y seguimiento de los pacientes en la contingencia provocada por la pandemia del COVID-19. Entonces, para eso tenemos que empezar a tener claro qué es eso de la telemedicina. Esto es un concepto que no es nuevo, lleva ya mucho tiempo. De hecho, acá en Colombia se empezó a hablar de eso desde inicios del 2000, solo que pues hay muchos factores, entre esos la misma resistencia al cambio, la falta de entrenamiento y que muchas veces no se daban las condiciones apropiadas para el ejercicio de la telemedicina. Sin embargo, todo lo que ha sucedido tan de repente y tan súbito, pues obligó a las instituciones a adaptarse a esto de lo que es la telemedicina y está tomando cada vez mucha más fuerza. Entonces acá empezamos a revisar desde el comienzo la definición de la Organización Mundial de la Salud que presentó en 2010. Hay muchísimas definiciones de lo que es telemedicina, pero pues la que más se nos ciñe a lo que vamos a evaluar y a revisar es esta. Entonces, dice que es el aportar servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por cualquier profesional de la salud usando nuevas tecnologías de comunicación para ese intercambio de información, diagnóstico, tratamiento, prevención, investigación, evaluación y todo lo que tiene que ver con el proceso de salud de enfermedad en la intervención social individual y comunitaria. Entonces, ¿qué es eso de la telemedicina? Se convierte en una herramienta supremamente poderosa para brindar servicios de salud a la comunidad, desde todos los procesos de lo que tiene que ver en el proceso de salud y enfermedad, desde la promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente. Entonces, en la era de la globalización y en la era donde la tecnología se ha metido o se ha utilizado para todos los campos de las profesiones del ser humano y de las acciones del ser humano, del diario vivir, pues en la salud también la tecnología y esas tecnologías de información y comunicación se convirtieron en una herramienta muy importante para acompañar todo este proceso de atención en salud de los pacientes. Pero sin embargo, eso genera una serie de dudas o inquietudes. Una de las primeras que se generan es el hecho de saber si eso es legal o no, si está permitido, cómo se regula, todo eso. Entonces, la primera pregunta es precisamente eso. ¿Este ejercicio es legal? Y aquí en Colombia sí es. De hecho, desde comienzos desde la primera década del 2000, ya se empezó a hablar de telemedicina, del uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de atención salud de enfermedad. Vemos, por ejemplo, que la resolución 1448 hablaba primero de esas condiciones de habilitación específicas para telemedicina. Ya empezaron a dar como esos primeros pasos en lo que era la estructuración del uso de la telemedicina en el proceso de atención en salud. Luego hubo una serie de artículos, decretos que fueron complementando eh, esa resolución. Más adelante la resolución 1441 de 2013, que pues es un grueso de la conformación del sistema único de habilitación y esas condiciones mínimas que deben tener las instituciones de salud para funcionar. Sí empezó a citar una parte de cuáles serían esas condiciones básicas que deberían tener las instituciones que ofrecen los servicios de telemedicina. Y hacia el año pasado, pues en la actualización en la actualización de la resolución 2300 salió la resolución 3100 del 2019, que pues lo que hizo fue ya estructurar como tal el sistema único de habilitación y ahí ya le dedicó una parte con mucho más contenido y más específico hacia lo que es la telemedicina. En el año pasado, la resolución 2654 ya entonces se dedicó única y exclusivamente a todo lo que es la telemedicina o la telesalud. Entonces, lo que hizo fue estructurar, uno, las definiciones como tal, las modalidades en las que se presenta
y pues todo lo que son las condiciones de funcionamiento, los alcances, las limitantes, los aspectos técnicos, científicos y legales para el uso de estas tecnologías. En las definiciones hay algo que nos llama, que nos trae a colación con un importante detalle y son las disposiciones o mejor, las formas en las que se puede dar la telemedicina. Entonces, una de ellas es la telemedicina interactiva. Esa es la telemedicina que se da de forma sincrónica, sea, por ejemplo, la llamada telefónica o sea también, por ejemplo, la videollamada, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando se tiene la interacción de médico con paciente o de médico con otros profesionales y se evalúa el estado de salud de un paciente, un caso clínico, se toman decisiones. Entonces, esa es la que se da de forma sincrónica. La telemedicina no interactiva es la que se da de forma asincrónica, frecuentemente utilizada a través de mensajería, como por ejemplo el correo electrónico, entonces, donde se va intercambiando información sin la necesidad de que estén ambos conectados. Entonces se da de forma asincrónica y también se puede tomar decisiones, establecer diagnósticos, pautar la primera línea de tratamiento, informar y derivar pacientes. La tercera modalidad es la teleexperticia. ¿Qué es esto? Es el aprovechamiento de esas tecnologías de información y comunicación para complementar el proceso de atención a través de lo que son los conceptos de expertos, las juntas médicas, por ejemplo. Entonces, esta modalidad, ¿cómo podría funcionar? Un ejemplo, y creo que donde aplicaría muy bien sería en los ambientes que están lejos de las capitales, las zonas rurales o los pequeños municipios, donde hay un personal de salud, puede ser un médico, un enfermero, un auxiliar de enfermería que está con el paciente de forma presencial, pero de forma sincrónica y al tiempo a través de una llamada, una videollamada, está un experto, por ejemplo, un internista, un neurólogo, ¿cierto? O incluso un médico, aquellas zonas tan lejanas que no tienen ni siquiera la disponibilidad de un médico y tienen de pronto un enfermero. Entonces, de esa forma puede hacer ese enlace entre la conexión, la atención presencial que se da entre esa persona de la salud, el paciente y un experto o un profesional o un especialista para darle el concepto. Entonces, mientras de forma presencial se va acompañando y se va asesorando, a través de esa videollamada se va evaluando el contexto y se va tomando conducta. Eso podría facilitar, sobre todo en esos ambientes rurales o en esos ambientes donde no hay disponibilidad, por ejemplo, de especialistas, sería una herramienta muy buena para poder brindar esa atención, ya que sabemos la condición socioeconómica, las situaciones de extrema pobreza y que muchas personas no tienen los recursos, por ejemplo, para desplazarse a la capital. Entonces es una buena posibilidad donde va a su centro de salud y ahí recibe el concepto y la asesoría del especialista y se puede lograr aumentar la cobertura de los servicios de salud. Y por último está el telemonitoreo y es precisamente el seguimiento, la evaluación y la concertación de los casos o de los pacientes con referencia a diferentes aspectos o temas de salud. Esto va desde el seguimiento vía llamada o videollamada hasta el aprovechamiento de tecnologías realmente bastante impresionantes en todo lo que tiene que ver en el seguimiento de estado de salud. Por ejemplo, en Europa hay algunos proyectos que están andando y funcionando para seguimiento de personas diabéticas. Entonces, los pacientes tienen dispositivos electrónicos que están tomando frecuentemente los niveles de azúcar en sangre, las está haciendo como glucometrías, y ese informe se va enviando en tiempo real a una base de datos en una central, cosa tal que un paciente que empieza a subirse de los niveles de azúcar o tiene una crisis hiperglicémica, lo contactan desde el centro y le dicen, señor, sus niveles de azúcar están muy altos, necesitamos que venga al centro de salud, se le hace una corrección en el lugar con insulina, por ejemplo,
y de esa forma se evita todas las complicaciones que evolucione, por ejemplo, una cetoacidosis, a un estado hiperosmolar y obviamente todas las complicaciones crónicas. Entonces, se convierte en una herramienta muy fuerte también para la vigilancia de salud pública, para poder tener un control de los pacientes, para poder hacerle un mejor seguimiento y obviamente eso impacta muchísimo en lo que es la tasa de complicaciones y en la tasa de hospitalización. De hecho, un artículo que publicaron en la revista de atención primaria, el doctor Prados habló de que había una reducción tanto de la tasa de hospitalizaciones como de los días de hospitalización de los pacientes que recibieron seguimiento a través de tecnologías de la información y comunicación. Entonces, se ve el impacto que tiene el aprovechamiento de estas tecnologías. Ahora bien, vamos a ver si realmente, porque la otra pregunta que se cuestiona, que se hace la gente es si eso de verdad sirve. Entonces, la mejor forma es ejemplificarlo. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces tenemos aquí a doña Lucila, tiene 45 años, es diabética y desde hace 3 días empezó a tener fiebre cuantificada en 39 grados, escalofríos, cefalea frontal, muchos accesos de tos seca y además hace 10 días llegó de un viaje de Bogotá. Entonces, ella se siente muy mal, se siente muy indispuesta y ¿qué es lo que hace? Lo que generalmente hace el colombiano promedio y es, bueno, me siento enfermo, me voy de una vez para urgencias. Entonces, lo primero que hace es ir, tomar transporte público, ¿cierto? La mayor parte de la gente, sobre todo en las grandes ciudades, hace aprovechamiento del transporte público porque una carrera de taxi es muy costosa y estamos en una situación de recesión económica. Toma transporte público, ¿cierto? Ah, bueno, ella usa su tapabocas, generalmente los de tela que protegen contra las gotículas y las partículas de saliva, pero no contra los aerosoles. Ella va en el bus, tosiendo todavía, ¿verdad? Y se dirige al hospital. Al llegar al hospital, el hospital ¿cómo lo encuentra? Como generalmente están los servicios de urgencias, llenísimos, saturados los servicios de urgencias con muchísima gente y a pesar de las medidas del distanciamiento y todo lo que están tomando las instituciones por la contingencia, el volumen de personas para las áreas de espera casi siempre es mucho mayor del que se indica y más en un servicio de urgencias. Entonces, la paciente fue valorada, pasó por el triage, le indicaron pues que en el momento no estaba con signos de gravedad y que la atención que necesitaba no era por urgencia, sino una atención prioritaria, una consulta prioritaria, porque pues, en el momento no había una condición de urgencia vital. Y se fue para su EPS. En su EPS le asignaron una cita prioritaria y esa se la dan en 3 horas. Entonces, la paciente, ¿cierto? Doña Lucila, se fue pues a almorzar porque ya llevaba 3 horas, tenía hambre, se fue a un restaurante y almorzó. Después llegó a su EPS, por fin llegó, le asistió al consultorio, allá la atendió el médico y adivinen qué le indicó, lo que está en las guías, si hay síntomas leves o está con asintomático, quédese en su casita y tome los medicamentos, el acetaminofén, si hay fiebre o medicamentos para el manejo de los síntomas que presenta y descanso y reposo en casa. Posteriormente le tomaron la prueba y efectivamente salió positiva para COVID-19. Entonces, aquí es donde nos hacemos la pregunta y el cuestionamiento. ¿Cuánta gente estuvo expuesta? ¿Realmente estuvo utilizando un tapabocas adecuado cuando estaba tosiendo y con la tos liberando aerosoles? Entonces, ¿cuánta gente estuvo expuesta? ¿Cuánta gente estuvo expuesta en el bus? ¿Cuánta gente estuvo expuesta en el servicio de urgencias, en la EPS, en el restaurante, en todos esos lugares donde pasó? La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo utilizó para recibir la atención? Entonces, el tiempo que utilizó en salir de la casa, en movilizarse en el transporte público, en estar en el servicio de urgencias y la espera que significa eso, luego en esperar la consulta y por último recibir la consulta. Otra pregunta importante es cuánto le costó a doña Lucila recibir la atención, ¿cierto? Y no es el costo de la atención en salud porque pues ella ya está haciendo sus aportes en salud,
sino también cuánto le costó el movilizarse, el gasto en alimentación externa, todo lo que tuvo que gastar para el proceso de atención. Y la última pregunta, como en la conclusión de esas tres preguntas anteriores, es, ¿doña Lucila se pudo haber ahorrado todo eso? Entonces, ese es el cuestionamiento que nos hacemos en este momento. Así como vimos la definición, que la telemedicina lo que hace es acortar distancias y permitir el acceso mucho más fácil y rápido a servicios de salud, también vamos a evaluar la utilidad en el diario vivir, ¿cierto? Entonces, ese mismo ejercicio de doña Lucila, ¿cómo hubiera funcionado si hubiera estado recibiendo servicios de telemedicina o telesalud? Entonces, doña Lucila se siente mal, fiebre, tos, escalofríos, dolor de cabeza. Entonces, ella desde su casa llamó a la EPS, ¿cierto? Llama a su centro de salud, manifiesta sus síntomas, ahí le agendan la teleconsulta, es valorada a través de una videollamada y le dan las indicaciones. Tiene que estar en su casa, le dan manejo para sus síntomas y le indican reposo. Entonces, notamos la diferencia en ese momento. Ella nunca salió de su casa, no tuvo que gastar más dinero. Ese tiempo que tuvo entre la valoración, la llamada que hizo a la EPS y la consulta, ese tiempo lo pudo aprovechar en su casa, ¿cierto? Haciendo el teletrabajo, sus actividades. Entonces, todos esos beneficios tiene el aprovechamiento de la telesalud. Si bien todo el impacto que puede generar, además, ¿cuánta gente dejó de exponerse con doña Lucía? ¿Cuánta gente no, se evitó el riesgo de entrar en contacto con doña Lucila, que estaba siendo positiva, y fue atendida desde la casa, sin tener que salir, sin tener que gastar, y la conducta no cambió, ¿cierto? Tenía que quedarse en la casa, tomando sus medicamentos y guardando reposo y hidratándose todo. Entonces acá es donde empezamos a hablar el aprovechamiento de la telemedicina. Y hablamos de unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas, una, pues que amplía el espectro de acceso a servicios de salud, ¿cierto? Entonces, facilita el acceso a las personas para utilizar los servicios de salud. Y esto también se va más allá de lo urbano. Es una oportunidad de ofrecer servicios de salud a esas personas que están fuera del casco urbano, que están en zonas retiradas, que no tienen las condiciones económicas para poder desplazarse y pues, por ejemplo, en esos puestos de salud, en las veredas, se pueden poner puntos de acceso para que las personas les queda mucho más fácil ir al centro de salud a recibir una teleconsulta, ¿cierto? Que desplazarse hasta una ciudad o hasta la capital para recibir conceptos, por ejemplo, de medicina especializada. Otra ventaja, pues, precisamente que garantiza atención en la distancia, más en estas épocas donde pues el distanciamiento es una constante, no solamente para prevenir el contagio, sino también para guardar la seguridad y minimizar los contactos en todo lo que es el transportarse de las personas. Desde el punto de vista económico, eso impacta muchísimo. ¿Por qué? Porque es que si vieron en el caso, por ejemplo, de doña Lucila, tuvo que gastar en transporte público, tuvo que gastar en educación, y pues estamos en un momento donde el componente económico se ha visto fuertemente afectado. Entonces, tener esa ventaja de poder ofrecer servicios de salud en el que los pacientes tampoco tengan que gastar dinero de más, pues eso representa un beneficio económico para los pacientes. Y la otra ventaja, pues obviamente es el aprovechamiento del tiempo. Se puede aprovechar mucho más el tiempo tanto por el personal sanitario como por el personal de salud, ¿cierto? Otra ventaja, otra ventaja importante, bueno, qué pena, aprovechamiento del tiempo por parte de los pacientes. Otra ventaja muy importante es que se convierte en una herramienta muy importante para poder derivar pacientes y descongestionar servicios. Como vemos, hay muchos estudios que han demostrado que en el servicio de urgencias el 80% de los pacientes que van realmente no tienen algo urgente y que se pudo haber manejado de forma ambulatoria. Entonces la telesalud se convierte en una herramienta muy poderosa o una herramienta de mucha utilidad para poder tomar esos pacientes que no tienen una condición urgente, atenderlos de forma rápida y prioritaria
y así no tienen que ir a saturar los servicios de urgencias, ¿cierto? O de la misma forma sirve para poder estadificar o clasificar el paciente y decirle, bueno, a usted lo podemos manejar por acá, vamos a hacerle la teleconsulta, vamos a indicarle X, Y, Z, o no, la condición que usted tiene, los síntomas que usted demuestra o la forma en cómo lo puedo apreciar, me parece que hay una condición de riesgo, yo le recomiendo que se vaya para el servicio de urgencias. Entonces, esa es una herramienta donde ayuda a filtrar y derivar a los pacientes al servicio adecuado y eso nos puede ayudar a descongestionar los servicios de urgencias. Dentro de los problemas, obviamente, esto también no lo podemos vender pues como la panacea o la solución para todos los problemas. Hay muchos inconvenientes también que están en torno a la telemedicina y en los cuales hay que trabajar muchísimo. Uno es una barrera tecnológica, ¿cierto? Y esto viene un detalle importante. No todas las personas tienen acceso a servicios de tecnologías de información y comunicación. No todas las personas tienen internet, no todas las personas tienen una forma de hacer una videollamada. Incluso muchas personas no tienen un celular para hacerle una llamada telefónica. Entonces, ese es uno de los principales problemas y en lo que hay que trabajar desde muchos ámbitos, desde las políticas públicas, desde las políticas económicas, para garantizar el acceso de las personas a este tipo de tecnologías y poder recibir los servicios. Otro problema es que esto también requiere un entrenamiento. Ser efectivo, ser eficiente a la hora de atender en telesalud necesita entrenamiento. ¿Listo? Y eso también es algo en lo que hay que empezar a invertir, a hacer entrenamiento a los profesionales de la salud, en el manejo de las tecnologías, de las herramientas, de las aplicaciones y cómo funciona una teleconsulta para que sean mejor aprovechados los recursos, tanto tecnológicos como en tiempo. Hay un problema importante y es el de la seguridad informática. Nosotros vamos a estar manejando información, pues obviamente muy delicada e importante. Vamos a estar manejando datos personales, vamos a estar manejando datos de salud, que eso forma parte de la privacidad. Entonces, se necesita contar con herramientas que garanticen la privacidad de la información y la privacidad de la historia clínica, que pues ya sabemos que está decretada por la resolución 1995. Entonces, tenemos que garantizar esa seguridad de la información, de la historia clínica, de los datos personales y del proceso de la atención. Otro problema, lo que hablábamos, que puede ser ventaja en el acceso a servicios de salud, también puede ser una desventaja, porque pues no todo el mundo puede tener acceso a esos servicios de salud por múltiples barreras económicas, tecnológicas, locativas. Entonces, eso también se convierte en una barrera para recibir los servicios y algo en lo que hay que trabajar. Y por último, que como les decía, no podemos tampoco decir que la telemedicina se convierte en la herramienta, pues que solamente vamos a hacer telemedicina, porque eso no es así. No se puede utilizar en todo. Hay contextos, hay pacientes en los que definitivamente necesitamos evaluarlo de forma presencial porque tenemos que examinarlo, o ese paciente tiene una situación de salud o un evento que necesita ser atendido, por ejemplo, por urgencia, sino por una videollamada. Entonces, no todo es telesalud, pero sí es una muy buena herramienta para brindar esa atención ambulatoria y también para clasificar al paciente y decir, no, usted necesita una atención presencial, entonces tiene que asignarse una cita presencial, o usted tiene una condición delicada, tiene unos signos de alarma y tiene que irse para urgencias. O pues el escenario en el que sí, en ese momento está en buenas condiciones o lo que usted está presentando lo podemos manejar a través de la telesalud. Bueno, entonces acá, adaptando precisamente el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación para la situación actual de la contingencia por la pandemia por el COVID-19, aquí hay una serie de recomendaciones que he tomado del Ministerio de Salud y del Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones para poder aplicar la telemedicina en la situación de pandemia y no morir en el intento. Entonces, muy bien. Para esto hay una serie de pasos que tenemos que llevar a cabo. El primero es prepararse y decidir cómo conectarse. Entonces, para prepararse, ¿qué hay que tener claro? Hay que tener claro los conceptos y las definiciones. Entonces, para eso hay que tener la guía
del Ministerio de Salud sobre los lineamientos para el diagnóstico, manejo y tratamiento de los pacientes con infección por SARS-CoV-2, COVID-19. Además, hay que evaluar a través de qué medio voy a evaluar en mi paciente, a través de qué medio voy a hacer la teleconsulta o el servicio de telemedicina, a través de una llamada telefónica, a través de un medio asincrónico, a través de una videollamada, eso tengo que evaluarlo. Unas recomendaciones, los pacientes en los que debería hacer una videollamada es, por ejemplo, en los pacientes con síntomas severos, en los pacientes ansiosos, en los pacientes que tienen comorbilidades relevantes o en los pacientes que tienen dificultad auditiva. Con este tipo de pacientes sí es mejor hacer una videollamada. ¿Listo? Y obviamente en esa parte de prepararse también es revisar la historia clínica, evaluar cuáles son los antecedentes del paciente, evaluar cuál es el estado del paciente, si ha tenido atenciones previas, si tiene comorbilidades, si tiene enfermedades previas y pues qué tratamientos ha estado tomando. Ahora, segundo paso, pues ya nos preparamos, ahora vamos a conectarnos, establecemos conexión con el paciente y lo primero que tenemos que verificar es que se esté dando en las mejores condiciones. Uno, revise la calidad del audio. Entonces, le preguntamos al paciente si nos está escuchando bien, si nos escucha de forma adecuada, si es una videollamada, si nos está viendo. Y lo mismo nosotros verificamos que el paciente nos escuche y que nosotros escuchemos al paciente y que lo veamos pues, en condiciones aceptables. Otra cosa, confirmar la identidad del paciente. Muchas veces se llama, se hace la videollamada o la llamada telefónica, entonces, buenas tardes, está doña Lucila, y contesta el familiar, no, doña Lucila se fue a hacer mercado. Entonces, tenemos que corroborar la identidad del paciente y que en ese momento, pues, si es sincrónico, tiene que estar ahí para hacer la evaluación del paciente. O si es un menor de edad, por ejemplo, un niño, pues tiene que estar el acudiente o el adulto responsable, el papá o la mamá, ¿cierto? Para poder evaluar. Otra cosa importante, confirme dónde se encuentra. Esto sobre todo para el seguimiento. Entonces, los pacientes que están en sospecha o son positivos para COVID-19 y están en manejo ambulatorio deben estar aislados, idealmente pues en su casa. Entonces necesitamos corroborar que efectivamente esté cumpliendo las indicaciones que le dieron, que efectivamente está en su casa, que está tomando todas las medidas y que se está cuidando. Y por último, asegurar la privacidad. Entonces, garantizar que el entorno de privacidad, pues en la mayor medida posible se pueda respetar ese entorno de privacidad para que el paciente pueda recibir la atención en buenas condiciones y pues obviamente que se respete ese secreto profesional o pues las condiciones de privacidad, tanto en donde él se encuentra como en la condición de privacidad donde yo me encuentro brindando la atención. Muy importante, tome los datos, tome el número de teléfono, tome el correo, tome datos de un acudiente para tener esa información por si se llega a caer la llamada, si se desconecta. Si no puedo establecer una buena conexión, pues ahí tengo esos datos para conectarme ya sea ahí mismo o para conectarme inmediatamente o para conectarme más adelante con él. Entonces, tome los datos del paciente y tome los datos de un acudiente para poder garantizar la continuidad del proceso de atención. Bueno. Tercero, empecemos con la historia clínica. Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, hacer una revisión rápida del paciente. Entonces, ya sea vía llamada telefónica o videollamada, evaluar cómo está rápidamente el paciente. Se ve muy enfermo, se escucha muy enfermo, noto que tiene mucha dificultad o no veo que tenga un buen aspecto en el momento de la videollamada. Entonces, rápidamente hago una revisión sobre aquellos síntomas o aquellos aspectos clave para poder clasificar si el paciente está en una condición de gravedad o tiene un signo de alarma para derivarlo al servicio de urgencias. Entonces, por ejemplo, tiene tos, tiene fiebre, tiene dificultad para respirar, ¿qué tan grave es? Aquí empezamos rápidamente a hacer como una pequeña historia clínica muy concisa del paciente para evaluar la gravedad que tiene. Si veo algún signo de alarma o una condición de gravedad,
lo voy derivando inmediatamente para el servicio de urgencias. Si ya veo que no hay una condición de gravedad, entonces ya ahí sí puedo continuar con tranquilidad el proceso de atención a través de telesalud. ¿Qué necesito establecer? Necesito establecer también la necesidad del paciente. Entonces el paciente lo tengo para hacerle seguimiento porque está en aislamiento, porque tiene síntomas leves, le estoy haciendo seguimiento. Ese paciente necesita una remisión, ese paciente lo estoy evaluando para revisar unos resultados de unos exámenes, necesita una evaluación clínica, una valoración formal, pues una consulta, o necesita un asesoramiento en algún aspecto de salud. Entonces necesito definir también cuál es el objeto de esa llamada o de esa videollamada o de esa conexión que estoy haciendo con el paciente. El cuarto paso, realizar la historia clínica. Entonces acá empezamos a revisar dos detalles. Uno, una buena anamnesis. Y aquí es muy importante recuperar la buena anamnesis y la elaboración de una muy buena historia clínica, sobre todo en el interrogatorio. Pues no vamos a tener en ese momento todas las herramientas para hacer un examen físico como deberíamos hacerlo. Entonces necesitamos valernos de un muy buen interrogatorio para poder llegar a un diagnóstico y dar un contexto clínico. Entonces, llevar muy bien el orden cronológico de la aparición de los síntomas y evaluar muy detalladamente cada uno de los síntomas. Obviamente, pues, hacer énfasis en los que estamos revisando por todo eso del COVID-19, la presencia de tos, dificultad respiratoria, fiebre, fatiga, anosmia, disgeusia, pues hacer una mayor profundización en la aparición de esos síntomas, ¿vale? Y la evaluación del contexto epidemiológico, entonces los nexos de posible contagio, el contexto epidemiológico de si estuvo viajando o desplazándose, si está en un área donde ya hay circulación endémica del virus o donde todavía no hay circulación endémica, cómo están los demás miembros de la familia. Entonces no es solamente qué síntomas tiene él, sino de si en la casa también hay alguien más que tenga síntomas, pues qué síntomas está presentando. Y el grupo de riesgo ocupacional. Entonces, si está laborando, si está realizando actividades extradomiciliarias, pues cuáles son esas actividades para poder hacer cercos epidemiológicos, evaluar las zonas de riesgo y poder darle manejo para mitigar la expansión de la infección. A la hora de examinar, pues nosotros no podemos hacer un examen físico como tal, pero sí podemos realizar algunas maniobras a través de esa teleconsulta, sobre todo cuando es videollamada. Entonces yo le puedo dar indicaciones al paciente de que realice algunas maniobras o que ajuste la cámara para poder visualizar X o Y parte del cuerpo y poder identificar si hay algo de alarma. Entonces, si estoy a través de una llamada telefónica, lo que hago es empezar a preguntar, ¿tiene dificultad respiratoria? Sí o no, y si dice que sí, entonces, ¿qué tan intensa es? ¿Cierto? ¿Qué tanto le limita su funcionalidad? Le pedimos al paciente o pues que se apoye en el familiar o el acompañante para que evalúe la coloración de la piel y de las mucosas, si está cianótico, si está pálido, ¿cierto? Ya si estamos a través de una videollamada, debemos evaluar el comportamiento y el aspecto del paciente. Entonces, este paciente luce bien, este paciente no luce nada bien, se ve mal, yo veo que tiene trabajo respiratorio, se está poniendo cianótico. Si no veo que el paciente clínicamente el aspecto no es bueno, pues ya lo tengo un signo de alarma para decidir conducta del paciente. O pues por el contrario, si el paciente luce bien, si está tranquilo, si no tiene dificultad respiratoria, si se ve bien. Cuando hablamos de COVID-19, pues uno de los síntomas cardinales es precisamente el componente ventilatorio y son los síntomas respiratorios. Entonces, en esa evolución de los síntomas respiratorios, no solamente la disnea, sino también la tos, ¿cierto? La congestión, la anosmia, ¿verdad? Entonces necesitamos evaluar y preguntarle cosas puntuales al paciente. Una, ¿cómo está su respiración? ¿Cómo se siente usted respirando? ¿Siente alguna dificultad? ¿Es muy fuerte? ¿Cierto? La segunda, sobre todo a esos pacientes que tenemos que hacerle seguimiento. A todos los pacientes con sospecha o con confirmación de COVID-19 tenemos que hacerle seguimiento.
Entonces en el seguimiento le preguntamos, bueno, ¿cómo amaneció hoy? ¿Cómo se siente? ¿Se siente igual, mejor o se siente peor que ayer? ¿Qué síntomas le empeoró? Esto nos ayuda también a definir el contexto del paciente. Y por último, preguntarnos si la dificultad respiratoria, la disnea, afecta las actividades cotidianas y obviamente qué tanto se ve afectado. Entonces, ya no puede subir las escaleras porque se fatiga o no puede ni siquiera hablar porque incluso al hablar se corta el discurso porque se cansa o se queda sin aire y tiene que una conversación muy interrumpida. Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo en el paciente. Y por último, la toma de decisiones. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Y aquí nos vamos a, pues, a contextualizar. Un caso probable o sospechoso o confirmado de COVID-19 con síntomas leves o asintomáticos, ¿cierto? Entonces, todas las medidas de autocontrol. Obviamente, en todos los contextos de todos los pacientes que vamos a ver, las medidas de protección, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, fundamentales siempre. Con este paciente que tiene síntomas leves, pues obviamente una muy buena hidratación, mantener el aislamiento preventivo, quedarse en su casa, tratar de mantenerse solo en el cuarto, no compartir los elementos personales y buena hidratación con abundantes líquidos y la toma de la acetaminofén si hay fiebre. En el caso probable, si tiene empeoramiento de los síntomas, entonces acá tenemos que empezar a evaluar. El paciente ya veo que me está empeorando los accesos de tos, que está empezando a tener dificultad respiratoria, entonces debo empezar a evaluar el contexto del paciente. Este paciente necesito hacerle una teleconsulta porque no solo si le estaba haciendo seguimiento vía telefónica, necesito hacer una videollamada para poder yo ver el paciente cómo está, cuál es su aspecto, cuál es su contexto y poder tomar decisiones. Y ahí mismo decidir. Entonces, uy, este paciente no me está mejorando, yo mejor voy a indicar una valoración presencial, ¿cierto? Para que la EPS envíe un médico al domicilio para que lo evalúe, ¿cierto? O si ya definitivamente digo, no, este paciente yo no lo veo bien, yo creo que se tiene que ir para urgencias. Entonces, si hay empeoramiento, debo tomar decisiones. El paciente o lo puedo seguir vigilando en casa o le envío un médico para que lo valore en casa o definitivamente le tengo que decir, señor, póngase su tapabocas con todas las medidas de precaución, váyase para urgencias. Ahora bien, caso probable, sospechoso o confirmado y con comorbilidades relevantes o importantes, hipertensos, cardiópatas, diabéticos, con enfermedad pulmonar. Con esos pacientes debo ser muy estricto en el seguimiento. Debo estar haciendo seguimiento periódico, prácticamente diario, de cómo va evolucionando el paciente, cómo van sus síntomas, cómo ha seguido, porque estos pacientes tienen un mayor riesgo de enfermarse de forma severa, complicarse, incluso morir. Con estos pacientes debo evaluar la necesidad de estar haciendo atención domiciliaria, es decir, enviar un médico para que lo esté evaluando en su casa para hacerle seguimiento, sobre todo si veo que los síntomas van progresando, o si el paciente ya tiene mucho factor de riesgo o los síntomas van empeorando y necesito hospitalizar. ¿Listo? Entonces, también la toma de decisiones, aquí ya empiezan a haber otros factores, no solamente la sintomatología y el estado general, sino también evaluar el contexto psicosocial, el contexto demográfico, el contexto del acceso a los servicios de salud. Si ese paciente tiene algún factor de riesgo, entonces digo, no, este paciente yo creo que mejor toca hospitalizar. Y el paciente con caso sospechoso o confirmado para COVID, que está en mal estado. Entonces, que yo lo veo en la teleconsulta y se ve mal, está muy asténico, está con signos de dificultad respiratoria, está con esfuerzo ventilatorio. Ese paciente que yo veo que está en malas condiciones definitivamente necesita atención en servicio de urgencias. Entonces debo coordinar con la EPS para que envíe una ambulancia, recoja al paciente y lo lleve al servicio de urgencias. ¿Listo? Muy bien.
Ahora, hay un dato importante, sobre todo para el seguimiento, y es que debemos garantizar una red de seguridad para ese paciente. ¿Listo? ¿Qué es esa red de seguridad? Es tener en cuenta que haya unas condiciones que permitan hacer un adecuado seguimiento y una adecuada vigilancia de los pacientes que tienen sospecha o tienen confirmación de COVID-19. Entonces, la primera pregunta es, ¿vive solo? ¿Sí o no? Si no vive solo, pues ahí tenemos a los familiares para que también le demos las indicaciones y nos estén avisando cualquier novedad. O si vive solo, pues hablar con el paciente a ver si tiene algún contacto que pueda por lo menos ir a vigilar o a estar pendiente de que el paciente esté bien, ¿cierto? No necesariamente pues que tiene que entrar a la casa y quedarse a vivir con el familiar, pero sí que vaya un momento y verifique, así sea desde afuera de la casa, que vea que está ahí, que está bien, que no luce mal. Entonces, garantizar que haya una red de apoyo, que haya familiares o acudientes cercanos que puedan corroborar que el paciente está en su casa en aislamiento y que está bien. Otra condición, siempre a los pacientes indicarle muy buena hidratación, mantenerse muy bien hidratados. Obviamente esto tiene unas limitantes, hay que tener mucho cuidado con los pacientes cardiópatas, los pacientes renales, pues según el grado de la enfermedad, uno a sí mismo le va indicando el manejo de la hidratación. Y por último, el aislamiento en casa. Entonces, explicarle muy bien al paciente qué es eso del aislamiento en casa. Entonces, que idealmente esté en una habitación él solo, que los utensilios para alimentarse, los utensilios personales sean exclusivamente para él y que minimice el contacto con los familiares o con las personas que viven en la casa. Pues ya actualmente las últimas disposiciones del ministerio es que si hay una persona positiva, pues se considera que todo el entorno familiar o el de la casa son positivos. Pero pues igual explicarle que tiene que reducir el contacto a lo menor posible para pues evitar que se contagien más personas dentro de su casa. Ahora bien, signos de alarma o banderas rojas. Estos son los síntomas o los signos que yo evidencio en el paciente y con los cuales digo, este paciente definitivamente tenemos que llevarlo para urgencias. Entonces tengo que coordinar con la EPS una ambulancia para que lo lleve o le tengo que indicar, señor, o al familiar, tómelo y llévelo a un servicio de urgencias. Idealmente, poder hablar con la EPS y coordinar una ambulancia que lo recoja en su domicilio y lo lleve a una institución de salud. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas de bandera roja? Dificultad respiratoria en reposo. Entonces, es ese paciente que yo estoy viendo que tiene trabajo respiratorio de dificultad, esa persona que no puede casi ni hablar porque se entrecorta su discurso porque tiene que tomar aire mientras va hablando y pues que no puede respirar adecuadamente. Ese paciente que yo veo que se está deteriorando progresivamente, yo le vengo haciendo seguimiento y veo que los síntomas van empeorando, 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 ese paciente ya tiene un signo de alarma. Si el paciente tiene dolor o sensación de presión en el pecho y es muy intensa, signo de bandera roja. Esto, lo que viene aquí es, obviamente, en apoyo con el familiar, si la piel está fría, húmeda, o si está pálido, o incluso si la piel está moteada, ojo, signo de bandera roja, ese paciente tiene que irse para un servicio urgente. Otro signo de bandera roja, pues el estado de confusión, el paciente se empieza a desorientar o el familiar dice, no, yo lo veo, en un momento está bien y de repente está desorientado, no me reconoce, no sabe dónde está. Ojo, signo de alarma, el paciente necesita ser llevado a un servicio de urgencia. Otros signos de alarma, dificultad para despertarse. Entonces estamos hablando, haciendo seguimiento del familiar, dice, no, es que está muy dormido y yo lo llamo y no se levanta o es muy difícil despertarlo. Él normalmente se levanta muy fácil, tenga cuidado, ese paciente se está deteriorando. Si tiene los labios o la cara, pues si tiene cianosis peribucal o cianosis facial, sobra decir que es un signo de alarma. Si está muy somnoliento, si está oligúrico, si tiene hemoptisis, ¿cierto? Si a la hora de toser hay salida de sangre, ¿cierto? O el esputo viene con sangre. Si tiene rigidez nucal o aparición de rash, ojo,
son signos de alarma, ese paciente necesita una valoración presencial, una valoración minuciosa, ya sea dependiendo pues de la gravedad, que se lleve a urgencias o necesita enviarse un profesional de la salud para que vaya y lo evalúe en el domicilio. Y bueno, aquí está pues como toda la bibliografía de donde salió la información de esta ponencia. Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés para la presentación que hice anteriormente. Y pues muchas gracias. Mi nombre es Fabio Vargas. Me pueden encontrar en las redes sociales, me pueden escribir al correo que está ahí. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio para poder hablar un poco de estos temas que están empezando a tomar mucha fuerza y pues que reconozcamos todo ese potencial que tienen estas herramientas para brindar atención en salud, para aumentar la cobertura en salud y para garantizar el bienestar de todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias.